Desde el máster de Al Día Noticias, estos los hechos más importantes para hoy, miércoles 18 de junio del año 2025. Atención que el Senado aprobó la reforma laboral, el último debate. Incluye el contrato laboral para estudiantes del SENA y otros. Se definió el inicio del horario nocturno, 6 de la tarde, los recargos dominicales y festivos, el contrato de estudiantes del SENA, entre otros. El presidente Petro dice que el decreto de consulta popular sigue vigente hasta que haya conciliación de la reforma laboral. Luego de la aprobación este martes de la reforma laboral en el Senado, el proyecto debe pasar ahora a conciliación con el texto aprobado por la Cámara de Representantes. La consulta popular, dice el registrador nacional Hernán Penagos, pues quedó en manos de la justicia por las múltiples demandas que tiene en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. El registrador Hernán Penagos solicitó concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, entre otras determinaciones. Somos autónomos, independientes, dice el registrador. El presidente Petro ordenó en consecuencia acciones jurídicas contra el registrador Hernán Penagos por el tema de la consulta popular. El mandatario advirtió que el decreto que convoca la consulta sigue vigente y acusó al registrador de incurrir en sedición. También habló sobre el futuro de las reformas laboral y pensional. La registraduría toma partido. Eso no debe suceder, dijo el presidente Petro, tras la petición de concepto de consulta popular. El registrador Hernán Penagos anunció acciones frente al decreto de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. El ministro de Justicia pide a la Corte Constitucional asumir las demandas contra la consulta popular. El ministro además solicitó que todas las demandas que han sido instauradas sean objeto de reparto y no asignadas directamente al magistrado Jorge Ibáñez como ponente del estudio del decreto. Dice el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que este era el problema que había advertido, que el gobierno tenía mayorías en la Corte Constitucional. El abogado Abelardo de la Espriella dice que es una demanda para que estudie el Consejo de Estado y no la Corte Constitucional. La plenaria del Senado volvió a hundir la consulta popular del presidente Gustavo Petro. La votación de este martes sobre la consulta popular finalmente quedó 52 por el no y tan solo 2 por el sí. Toda la gente del pacto histórico se retiró y no votó. Por eso el presidente de la República, Gustavo Petro, acusó este martes a varios senadores de su propia coalición de traición, luego de que se hundiera en el Congreso la llamada Consulta Popular 2.0, que busca incluir preguntas clave de la reforma a la salud en una eventual votación ciudadana. La Corte Constitucional suspendió la entrada en vigencia de la reforma pensional por vicios de trámite. Esto no se había visto nunca en un fallo de la Corte Constitucional, que devuelvan un decreto para que lo sigan debatiendo. Siempre se decretaba o se fallaba o se indicaba si era constitucional o no era constitucional. Pero este fallo, inédito. El alto tribunal dio un término de 30 días al Congreso de la República para que subsane los vicios hallados en el proceso de aprobación de la ley. Solo un parágrafo y un artículo de reforma pensional estarían vigentes desde el 1 de julio. La reforma pensional se ha salvado, dijo el presidente Gustavo Petro tras la decisión de la Corte de devolver el proyecto a la Cámara. El mandatario se pronunció desde su cuenta de X luego de la reciente decisión de la Corte Constitucional en la que se ordenó devolver la reforma pensional del gobierno a la Cámara de Representantes. Hubo un choque bastante fuerte entre las senadoras Angélica Lozano e Isabel Zuleta por pantallazo de un chat de prensa. La senadora de la Alianza Verde afirmó que la congresista del Pacto Histórico chuzó sus comunicaciones y puso en peligro la vida de un joven empleado y trabajador del Congreso al publicar el pantallazo de un chat en sus redes sociales. Yo no le tengo miedo, le respondió Zuleta. Velatón en varias regiones del país por la salud de Miguel Uribe Turbay y cese de la violencia en el país. La preocupación por Miguel Uribe Turbay, de 39 años, aumentó el lunes cuando, según los médicos, su cuadro crítico pasó a extremadamente crítico. A la cárcel, Catherine Martínez,
procesada por el atentado contra Miguel Uribe, la mujer que desciende del vehículo gris y que posteriormente fue detenida en departamento del Caquetá. Según la fiscalía, Catherine Martínez entregó el arma al menor que disparó y participó en reuniones para planear el ataque contra Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay, según la Fundación Santa Fe, pues desmintió un falso comunicado sobre su salud que anda circulando en redes sociales. El más reciente reporte médico del congresista aclara que permanece bajo la atención de la unidad de cuidados intensivos. El presidente Gustavo Petro dice que le pedirá a la Interpol mantener orden de captura contra Papá Pitufo. Un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Portugal le concedió la libertad inmediata a alias Papá Pitufo, zar del contrabando en Colombia. El pasado lunes 9 de junio, el jefe de Estado se pronunció sobre esa decisión. Juicio al expresidente Álvaro Uribe entra en su recta final. Los alegatos de conclusión se inician el 24 de junio. La defensa del expresidente culminó la práctica probatoria. Asesinaron a un sargento segundo del ejército en medio de combates con el Clan del Golfo, esto en el municipio de Ituango, Antioquia. La situación que persiste a esta hora habría dejado dos delincuentes abatidos. El exministro del Interior Daniel Palacios del Centro Democrático anunció oficialmente candidatura presidencial. Por medio de un video, Daniel Palacios, exministro, durante el gobierno de Duque, anunció su intervención de aspirar a la presidencia de la República. También fue concejal de Bogotá. Transmilenio anunció el cierre definitivo de importantes estaciones en la calle 34 sobre la avenida Caracas, así que hay rutas alternativas. La demanda de pasajeros será asumida por una estación temporal de Transmilenio como parte de los ajustes operativos que requiere la construcción de la línea 1 del metro de Bogotá. El presidente Gustavo Petro pidió a la canciller Laura Sarabia quitar los requisitos para nombrar embajadores de Colombia. El mandatario señaló que cualquier hijo de obrero puede ser embajador. Las disidencias de alias Calarcá envían carta al presidente Petro. Diálogo sin ultimátum, dice la organización. En una carta están pidiendo que regrese la mesa de conversaciones que el pueblo necesita y sin la intención de acabar las guerrillas para que todo siga igual. En fotos y video quedó el apagón de varios sectores en Barranquilla. La ciudad quedó paralizada. La empresa Air informó que luego de cerca de 2 horas sin energía eléctrica, el servicio se empezó a restablecer de manera gradual en algunos puntos de la capital del Atlántico. Aumenta la desaprobación del presidente Gustavo Petro, según la más reciente encuesta de Inbamer. Medellín y Bucaramanga son las ciudades en las que hay mayor porcentaje de desaprobación en la gestión del presidente colombiano en comparación con otros municipios. Desarticulan red de explotación sexual infantil en Antioquia con nexos en Estados Unidos y Francia. El presidente Gustavo Petro destacó estos operativos, pues estas personas utilizaban a sus propios hijos para crear contenido explícito y luego lo vendían a ciudadanos extranjeros. En video quedaron captados dos motociclistas armados robando en plena avenida Boyacá en Bogotá. Cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia indican que de enero a mayo de este año se han registrado 42.134 casos de hurto a personas en la capital colombiana. Revelan detalles del menor que asesinó a un concejal en el departamento de Antioquia. Hay millonaria recompensa por su cómplice. El comandante de la policía de Antioquia habló del tema y se refirió a detalles del arma y transporte que utilizaba el joven sicario que le habría disparado al concejal Juan Camilo Espinosa. La Corte Suprema de Justicia ordenó que Iván Name y Andrés Calle continúen detenidos, el expresidente del Senado y expresidente de la Cámara, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El alto tribunal rechazó los recursos presentados por los defensores de los dos congresistas. En noticias internacionales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pagará condena de 6 años en prisión domiciliaria. Las dos veces presidenta y una vez vicepresidenta fue condenada por corrupción en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Accidente aéreo de Air India. Ya fueron identificadas 184 víctimas mediante pruebas de ADN. Un balance preliminar de la policía estima que el número total de fallecidos supera las 270 personas. Y una ONG iraní cifró en 585 los muertos en Irán desde el inicio de los ataques de Israel. La organización no gubernamental señaló que los heridos son 1.326 desde los ataques que inició Israel sobre Irán desde el pasado viernes 13 de junio. Estos son los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el máster de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.